Buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandro Castro y, como bien ha dicho Nelia, voy a defender mi proyecto de investigación titulado Caracterización físico-química de vinos elaborados con diferentes variedades de uva. Bueno, antes de comenzar he hecho un pequeño índice para que se pueda seguir mejor el proyecto. Primero una breve introducción, seguida de unos puntos clave que son unos conceptos básicos que, desde mi punto de vista, si entendéis, va a ser mucho más fácil entender el proyecto, ya que cuando estuve haciéndolo a mí me ayudó mucho. Luego el objetivo, que es básicamente la finalidad y por qué he hecho este proyecto. Luego materiales y métodos, después resultados y, por último, explicaré un poco las conclusiones a las que hemos llegado. Bueno, la introducción. Lo primero que tengo que mencionar es que este proyecto se ha centrado en las variedades de uva de Castilla y León, ya que de los 22 vinos que he analizado, 20 estaban hechos con variedades de uva de Castilla y León y los otros 2 con variedades de uva de Castilla-La Mancha. En Castilla y León hay un amplio catálogo de bodegas y viñedos, pero no es la cantidad lo que destaca, sino la calidad, ya que aunque solo exportan un 5% del vino total español, ese 5% supone un 26% en el valor económico que aporta al país, lo que llama mucho la atención y nos dice que tenemos en esta comunidad un vino de gran calidad. Luego, la variedad de uva utilizada obviamente es un factor importantísimo a la hora de dar los distintos aspectos al vino, pero una cosa también muy importante es el dónde se cultiva. Esto, dado que es muy importante, se utilizan términos como DOP o IGP, que es Denominación de Origen Protegido o Indicación Geográfica Protegida, que esto se puede también utilizar en productos agrícolas o alimenticios, pero como estamos hablando de vinos me centraré solo en los vinos. Para que un vino tenga el sello, por así decirlo, DOP, necesita que todas sus características estén fundamentalmente ligadas al sitio donde corresponde, o sea, donde se ha cultivado la uva, y para que sea IGP, la zona IGP suele ser algo más amplia que las DOPs, y para que sea IGP tiene que estar no todas las características, sino tan solo una, tiene que estar ligada a la zona a la que corresponde. Luego, este proyecto se centra en las variedades minoritarias, ya que es una variedad que no se ha analizado tanto como las mayoritarias que todo el mundo puede conocer, y es muy importante analizarlas. Y durante los últimos años, desde 1990, en Castilla y León se ha estado intentando como volver a llevar al mercado las variedades minoritarias, y aunque algunas no puedan, tener como en un laboratorio copias clonadas sin virus para que cada zona pueda tener como una marca de calidad, un producto de calidad que pueda aportar publicidad a esa zona. Luego, 2 factores químicos que están presentes durante todo el análisis son el pH y la acidez total, y poseen una gran influencia en todos los demás factores, como vamos a observar luego en las conclusiones, y sigo con los puntos clave. Bueno, estos puntos clave son 5, que son, como ya he dicho, conceptos que nos van a ayudar a entender mejor este proyecto. Y primero es el pH, que tiene una gran influencia sobre todo este proyecto, ya que el pH influye mucho en el vino, ya que si el pH no es el adecuado, las enzimas no trabajarán adecuadamente y el vino no será de tanta calidad. Además, lo siento, además el pH, cuanto mayor pH, menor es la estabilidad para el vino, entonces es muy importante también. Luego la acidez total, que no está directamente relacionada con el pH, pero también tiene mucho que ver, porque se calcula a partir de los mililitros de sosa 0,1 molar que necesitamos para que el pH del vino llegue a pH igual a 7, que es el pH neutro, pero eso ya lo explicaré luego en la metodología.
Luego el color, que si algo destaca del vino siempre es su color, es la primera característica que observamos y por eso es una de las más importantes, pero no solo porque es la primera que observamos, sino porque también el color nos puede decir varias cosas acerca de sus demás características y nos puede aportar mucha información de si el vino es de calidad o no tanto. Luego los compuestos fenólicos, que aunque en esta ocasión yo voy a hablar solo acerca de lo que influyen en el color, también influyen en otros aspectos como en el aroma o el sabor, que a la hora de probar un vino también son muy importantes. En los vinos tintos, el compuesto de color que da el color rojo son los antocianos, y en los blancos un compuesto que también es muy importante en el color amarillo es los flavonoles, porque mediante reacciones son los que más importan, y estos compuestos, en el caso del vino, se sitúan en la piel de la uva, porque es las partes duras los que componen las partes duras de la uva son las que poseen estos compuestos fenólicos, y por ejemplo, si a una uva le quitásemos la piel, hiciésemos zumo de uva de una uva tinta y una uva blanca, si le quitamos la piel tendrían el mismo color. Y por último, las variedades minoritarias, que como ya he dicho es en lo que se centra este proyecto, en ser algo más innovador, en no simplemente analizar las variedades que ya han sido analizadas miles de veces, y que así dar una mayor visibilidad a las variedades minoritarias. Bien, el objetivo de este proyecto es analizar las distintas propiedades de vinos y comparar al final las características de estos vinos y ver si factores que a priori no tienen mucho que ver con otros pueden influir en esos otros factores. Aparte de esto, como ya he mencionado, también tiene como objetivo pues, no hacer siempre lo mismo y analizar otros tipos de variedades de uva como son las minoritarias. Entrando ya en los materiales y los métodos, primero voy a hablar acerca de uno de los aparatos medidores que hemos utilizado, que es el pHímetro. Con este hemos medido, como su propio nombre indica, el pH y la acidez total, que ya os he dicho que está muy relacionada. Primero, el pH es una medición bastante sencilla. Lo único que hay que tener cuidado antes es calibrar el pHímetro, que se hace con una disolución pH 7 y una disolución pH 4, las medimos y comprobamos que el pHímetro da esas soluciones correctamente. Después procedemos a medir el pH del vino, de la muestra que queramos analizar, y lo apuntamos. Todas las medidas por duplicado para evitar errores. Después, la acidez total es un proceso algo más complejo, pero que tampoco es muy difícil, ya que con un poco de cuidado se puede hacer todo bien. Y consiste en cambiar el modo de medida del pH, en vez de medir solo una medida, estar midiendo constantemente, es decir, medida continua, y utilizar 20 mililitros de la muestra de vino que queramos analizar. Con la ayuda de una bureta iremos dejando caer sosa 0,1 molar, que la preparamos anteriormente, y con esa sosa 0,1 molar, ya que es una base, irá aumentando el pH del vino, y cuando el pH llegue a 7, puede ser 0,01 más o 0,01 menos, pero 7, apuntamos los mililitros que hemos utilizado de sosa 0,1 normal, y de esa manera, mediante una fórmula de equivalentes, conseguiremos la acidez total, que se expresa en gramos partido mililitros de ácido tartárico, un ácido que es muy importante en los vinos. Siguiendo con el otro aparato medidor que hemos utilizado, que es el espectrofotómetro, aquí hemos analizado tres diferentes características, que son el color, los IPTs y un barrido espectral. Primero, el color, pues teníamos una cubeta de vidrio, en este caso, de 10 milímetros, entonces aquí no había que hacer ninguna disolución, y había que meter la cubeta con el vino, dentro de la máquina, que se abre esto y metes la cubeta ahí, y con cuidado de que no hubiese ninguna partícula, ninguna gota, ninguna burbuja de aire dentro, porque puede afectar a la hora de que la luz lo atraviese, y entonces nos daría las absorbancias
300, no, perdón, a 400, a 500, a 620, o sea, todo 20, y eso nos da la intensidad de color. Aparte de eso, también nos da la tonalidad, y luego los IPTs, que es el índice de polifenoles totales, es la cantidad de compuestos fenólicos que hay en nuestra muestra. Es algo más complejo porque hay que hacer una disolución primero, que es de 1,50 en vinos tintos y 1,50 respectivamente, 1 mililitro de vino, 50 de agua, y 1,10 en blancos, aunque en nuestro caso hubo dos excepciones, que lo tuvimos que hacer con 1,25, ya que aunque eran vinos tintos, tenían tan poco color que parecían rosados, y si lo hacíamos 1,50 prácticamente no tendríamos ningún color. Entonces, la cubeta en los IPT será de 1 milímetro de espesor, porque se necesita menor espesor, y tiene que ser de cuarzo, ya que el vidrio no sirve porque satura la luz que lo atraviesa. Y por último, realizar un barrido espectral, que luego lo veréis, es una gráfica que aparece luego, y utilizamos para los vinos tintos cubetas de 10 milímetros y para los vinos blancos cubetas de 1 milímetro. Ahora, siguiendo con los vinos que hemos analizado, son 22 vinos blancos y 22 vinos tintos. El mapa que aparece aquí es en pequeño de Castilla-La Mancha, ya que solo analicé dos vinos de esa zona, los dos tintos, y por lo demás, aunque aquí están las DOP y esta es la IGP, que supone toda Castilla y León, o sea que si cumple el requisito puede tener un vino de cualquier parte de Castilla y León IGP, pero aunque esté en una zona de denominación de origen protegida, como puede ser el Bierzo, no tiene por qué tener esa denominación de origen, ya que tiene que cumplir unos requisitos. Por ejemplo, la variedad Merenzao no los cumple y por eso no tiene la denominación de origen, aunque sí que está en esa zona. Ahora pasamos a los resultados y una breve discusión de cada uno. Primero, el pH y la acidez total, con un mapa que nos muestra de dónde es cada muestra, aunque no se vean mucho los números, pero bueno. Y entonces, aquí lo que más nos llama la atención es que en el pH hay una variedad que destaca por encima de todos, que es la Cenicienta, y otra variedad que destaca, en este caso por debajo, que es la Merenzao. De esta manera podemos ver cómo la acidez total y el pH están relacionados, porque en el pH es la más baja, en la acidez total es la más alta, y viceversa con la mayor y la menor. Luego lo mismo en blancos, aquí la relación no es tan alta, ya que la mayor no es siempre la menor, como puede ser el caso de Legiruela, que aunque sea la que mayor pH tiene, no es la que menor acidez total. Entonces, tienen relación, pero no tiene por qué ser directamente proporcional, y aunque intentamos relacionarlo con el mapa, no pudimos a priori, porque necesitaríamos más datos acerca de la altitud o el entorno en el que se ha recolectado y no los pudimos obtener. Los que acabo de mencionar son los datos obtenidos con el pHímetro, y ahora voy a discutir los datos obtenidos con el espectrofotómetro. Esto es la intensidad de color en los vinos tintos, la absorbancia a 420, a 520 y a 620, que corresponden a amarillos, rojos y azules. Entonces, observamos cómo en todas Cenicienta, la que mayor pH tenía, es la que mayor color tiene en todas las absorbancias, y Merenzao, que casualmente también era la que menor pH tenía, es la que menor absorbancia tiene en todos. Y la intensidad de color resulta la suma de estas tres absorbancias, por lo que el orden siempre va a ser el mismo, y destaca por la parte alta Cenicienta, con un valor bastante superior al resto, y en la parte baja claramente Merenzao y Negro Saurí, que a lo largo de todo el proyecto son las que más han destacado por sus bajos valores. Ahora entramos en la intensidad de color de los vinos blancos, que tiene una gran diferencia con los tintos, ya que antes había 4 gráficas y ahora solo una.
no se me han olvidado es que en las gráficas, en los vinos blancos, solo hay absorbancia 420, ya que no absorben ni los colores rojos ni los colores azules que estaban en las demás absorbancias, entonces no hace falta hacer una suma y solo con esta gráfica ya vale. Aquí vemos cómo, esta vez sí se ve, rufete blanco es la que menor intensidad de color posee, mientras que verdejo, una variedad que creo que todo el mundo aquí conoce, es la que mayor intensidad posee, y no mucho más. Los demás valores están unos por encima y otros por debajo, pero las que más destacan son esas dos. Ahora seguimos con la tonalidad, que solo la hay en vinos tintos porque es la relación entre los colores rojos y los amarillos. Entonces, como los vinos blancos no absorben colores rojos, pues solo puede haber en vinos tintos. Aquí vemos cómo no está relacionada o sea, sí que está relacionada, pero los mayores valores en la intensidad de color no tienen por qué ser los mayores valores en la tonalidad, ya que vemos que merenzao es una de las que mayores valores tiene y en la intensidad de color tenía prácticamente nada. Entonces, es llamativo. Esto se debe a que cuanta más predominancia hay de los colores amarillos sobre los rojos, mayor tonalidad hay. Es por eso que merenzao tiene mucha tonalidad, ya que tenía mayores colores amarillos que rojos. Por eso un vino tinto no debe tener mucha tonalidad, ya que tiene que tener principalmente colores rojos, y por eso Mandón podríamos decir que en lo que a color se refiere es el que mejor calidad tiene. Luego, los parámetros CIELAB en tintos, espero explicároslo bien porque esto a mí es lo que más me ha costado, forman como unas coordenadas en una esfera, o sea, consta de luminosidad, que es cuanta mayor valor de luminosidad, más claro es el vino, y cuanto menor valor es más oscuro. Luego, la componente en A, que es que cuanto mayor valor es más rojo y cuanto menor valor es más verde, pero no es así. O sea, es más complicado porque, aunque puede parecer que cuanto mayor es más se va a acercar al rojo, si tiene una A con un valor bastante grande y una B con un valor también bastante grande, en vez de estar muy cercano al rojo, como es como unas coordenadas, va a estar más cercano al rosa o al morado, ya que es un poco más complicado, y luego la luminosidad hace que sea más claro o más oscuro el vino. En estos valores destaca otra vez que la merenzao es la que mayor luminosidad tiene, ya que es la que menor color poseía, entonces deja atravesar más fácilmente la luz, y otra vez Cenicienta es la que menor luminosidad posee. Entrando ahora en los parámetros CIELAB de los vinos blancos, vemos cómo, en este caso, la que menor intensidad de color, una de las que menor intensidad de color poseía, sí que es de las, el rufete blanco estoy hablando, sí que es de las que mayores luminosidades posee, pero no tanto. Pero mientras tanto Legiruela sí que es la que menor intensidad de luminosidad posee y siendo antes la que mayor intensidad de color poseía. Algo que es me voy a mover aquí para que podáis ver, algo que sí que es muy llamativo es que en la componente A estos valores son negativos. Esto se debe a que, como ya he dicho antes, si estaban en positivo era porque tenían más toques rojos, entonces un vino blanco no puede tener toques rojos. En eso destaca el vino puesta en cruz, que como veis está un poco en positivo, lo que quiere decir que podría tener toques anaranjados o amarronados, pero no podemos decir que tiene toques rojos porque es imposible en un vino blanco. Y luego destaca, como no, el verdejo, que como su nombre nos indica tiende a toques verdes, y es por eso que posee un valor en A muy alto. Ahora entramos en el índice de polifenoles totales, y aquí vemos cómo podemos ver cómo merenzao y negro saurí en la parte de los vinos tintos vuelven a destacar por la parte baja y Cenicienta por la parte alta. De la misma manera, rufete blanco y puesta en cruz tienen muy poquitos compuestos fenólicos, mientras que albillo mayor o verdejo tienen bastantes más. Luego estos son los barridos espectrales que muestran la absorbancia que poseen los vinos en las distintas longitudes de onda, y como ya os he dicho antes, esto es lo de los vinos tintos, absorben los colores rojos a 520 nanómetros de longitud de onda,
Por eso, aquí se puede observar cómo hacen una curva de absorbancia, lo que nos indica que aquí absorben algo más que en el resto de longitudes de onda. Lo mismo pasa con los vinos blancos, ya que la curva la apreciamos alrededor entre los 345 y los 365, que es donde se absorben esos tipos de colores. Y ahora, para finalizar, las conclusiones que hemos sacado es que en muchos casos el pH está relacionado con la intensidad de color, ya que en los vinos con mayor pH la intensidad de color ha solido ser de las más altas, y lo mismo con las más bajas. Luego, esto es la que más me ha llamado la atención a mí, que es, siempre hemos visto en los valores más bajos de intensidad de color como Negro Saurí y Merenzao aparecían como las más bajitas, y es que en realidad son la misma variedad de uva, pero recolectadas en sitios diferentes. Eso nos recalca la importancia de la zona en la que se cultiva la uva a la hora de realizar el vino. Además, la intensidad de color, el IPT y el barrido espectral están claramente relacionados, porque todos los valores más altos por ejemplo, si había un valor muy alto en IPT, también iba a tener un valor de los más grandes en color y en barrido espectral. Por eso podemos afirmar que están claramente relacionados. Y por último, las variedades Merenzao y Negro Saurí, al tener tan bajo contenido fenólico, podemos decir que tienen un IPT demasiado bajo para poder ser un vino tinto de calidad, y por eso no se van a utilizar tanto para hacer vinos como otras variedades que sí que tienen un contenido polifenólico más alto. Y bueno, esta ha sido mi presentación, espero que hayáis podido aprender algo, y quería agradecer al Instituto y a la Universidad por hacer posible que haya podido realizar este trabajo, y sobre todo a mis dos tutores de la Universidad aquí presentes en el tribunal, que han mostrado mucho interés a la hora de hacer este proyecto conmigo, y han hecho que sea mucho menos aburrido para mí, y os lo agradezco mucho.